Estudiaba trading 14 horas, iba al colegio 8 horas y dormía 4 horas. A veces no dormía, pero se acaba el primer mes y yo no tenía cómo pagar mis gastos. Pagué la pieza y me acuerdo que me quedaron 25.000 pesos. Para el mes. Para el mes, para mercar. ¿Y ahora yo qué hago? Que son aproximadamente $7. Sí, más o menos entre 6 y 7 dólares en este entonces. Para comer un mes, yo compré 20.000 pesos en pan y 5.000 pesos en frutiño. 6 meses tardé en que esos 100 dólares se convirtieran en 50.000. Pagué todo lo que tenía pendiente. Me gradué y ya ahí cambió la historia totalmente para el trader del sombrero. Una quiebra que tuviste con 20 años de 2.5 millones de dólares, que acá en Colombia es demasiado dinero. ¿Cómo llegaste a ese punto? Un día lastimosamente me despierto y me dicen todas las cuentas están congeladas. Yo estaba tranquilo, yo no, pues, es algo de rutina, verificaciones. Capital congelado de otras personas Sí, que tú manejabas. de ese fondo de inversión. Propios y de otras personas. Propio habían por ahí 500.000 y del fondo por ahí 2.5 millones. Pero el contador me dice, no, venga, tranquilo, que usted quedó debiendo 10.000 millones de pesos, que equivalen a 2.5 millones de dólares. Y si te dijera que existe alguien que con solo 20 años perdió 2.5 millones de dólares, ¿me creerías? Y hoy lo tenemos acá para que nos cuente su historia. Bienvenido al Trader del Sombrero. Y mi hermanito, muchísimas gracias. Y empecemos con la historia. ¿Quién es el Trader del Sombrero? Parce, pues el trader del sombrero es un pelado humilde, soñador, pelado campesino, nacido y criado en el campo, orgullosamente campesino. A los 12 años inicié a estudiar, imagínate uno con 12 años en primero de primaria, pero pues gracias a la disciplina me fueron promoviendo y logré graduarme a los 18. Algo puntual. Es un pelado soñador que no le ha tocado fácil, pero que siempre ha estado cargado de sueños y eso y su familia han sido su motivación. Yo creo que muchos se van a hacer esta pregunta: ¿y por qué el Trader del Sombrero? ¿De dónde salió ese nombre? Es una historia muy bonita, realmente desde niño me han gustado mucho el tema de los caballos, pues soy del campo, entonces me gusta mucho el tema del agro. Los utilizaba inconscientemente, tuve una persona dentro de mi entorno que en algún momento me dijo, venga, si usted se está proyectando como un gran referente dentro de la industria, yo apenas tenía 20 añitos, 18 añitos, necesitamos algo que te diferencie. Entonces yo siempre utilizaba sombrero y él me dijo, ¿por qué no el trader del sombrero? Entonces nació como una idea loca ahí, yo nunca le presté atención, pero realmente la gente fue quien comenzó a decirme así, como que el trader el del sombrero, el que utiliza sombrero. Y ya pues con el tiempo organizamos bien el tema de la marca, la registramos y de ahí nació el tema del trader del sombrero. Podemos iniciar como por ese lado. Te graduaste del colegio, ¿qué hiciste? ¿Por qué llegaste al trading? Parce, a ver, yo a mi familia la amo muchísimo. Yo creo que de las personas que yo admiro más, como hombre, a mi padre. Este señor es un claro ejemplo de lo que es resiliencia y superación. Mi familia ha sido de muy bajos recursos. Nunca se me va a olvidar una escena de mi padre, pues se iba a trabajar a otra finca y de la comida que le daban, él cogía la carnita y la envolvía en hojas de rastrojo, en maticas, y se la echaba al bolsillo para poder llevar carne a la casa porque no había. La felicidad que nosotros sentíamos cuando él sacaba del bolsillo esa carnita envuelta en hojitas, esa escena nunca se me va a olvidar y ahora que pues a la edad que tengo, siempre recuerdo esa escena y digo, si hay un hombre ejemplar en esta vida, para mí es mi padre. Entonces, cuando yo comencé a estudiar, yo entré con un hambre enorme de no querer repetir la historia de mi familia. Porque, ojo, estoy muy agradecido con ellos, pero desde muy pequeño siempre dije, yo no quiero vivir esta realidad. Ya, entonces me enfoqué muchísimo en el estudio. Yo me gradué vendiendo bolis en el colegio. Hice una negociación con el rector del colegio y le vendía el desayuno a los profes. Después compré un brinca-brinca y lo puse en un parque ahí en el pueblo. Yo soy de Transantiocía y le cobraba 2.000 pesitos a los niños por 15 minutos que se montaran. Y cuando yo llego a 10, yo dije, listo, con esto pude ayudar en la casa, pude conseguir varias cositas, puedo pagar la universidad. Ya, y más mis padres cada vez pues están más avanzados en edad, quiero ayudarlos, necesito hacer algo. Un conferencista en ese entonces me dijo, amigo mío, me dijo, brother, ¿y si haces trading? Yo cuando eso era matemático. De hecho, a mí en el colegio me prestaban el computador para que me preparara para las olimpiadas de matemática. Y me encantan las matemáticas. Entonces yo como que no, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero la tensión en la casa comenzó a subir. Porque resulta y sucede que el trader del sombrero, Davinson, ese niño, quería mantener estudiando. La casita eran 2 habitaciones, la salita y en la sala estaba la cocina. O sea, todos dormíamos 3 hermanos en una habitación, en un camarote. Entonces si yo me quedaba estudiando hasta tarde en la sala, le hacía ruido a mis padres. Y comenzaba a complicarse el tema de la convivencia en la casa.
que yo siempre mantenía estudiando, estudiaba hasta tarde, mantenía por fuera de la casa y decido independizarme. Escuché en una conferencia un viejo que decía hay que quemar los barcos. Y después me leo un libro y me dice hay que cortar la rama para que el águila salga volando. Y yo decidí quemar los barcos, me fui de la casa sin graduarme, sin trabajo, sin nada, me fui con 500.000 pesos en el bolsillo, alquilé una pieza, tiré una colchoneta, supuestamente yo merqué. La primera semana llegó pandemia, entonces ya no podía trabajar en el colegio, toda la parte educativa ya era semipresencial, 2 veces a la semana, entonces ahí yo comencé a ver como que listo, ahora qué voy a hacer para pagar el siguiente mes. Llamé al amigo mío y me dije, hey, venga, yo quiero estudiar trading, y yo tengo que hacer algo. Él me metió en una clase gratuita y me tocó un profesor de esos súper técnicos, más gomelo de ahí no se podía. Yo veía esa cantidad de rayitas que subían y bajaban. Yo no duré ni 10 minutos y me salí con dolor de cabeza. Yo no, esto no es para mí. Pasó la segunda semana y ya yo necesitaba resolver sí o sí. El amigo mío me preguntó, hey, ¿qué? Yo no, ese trading no es para mí, esa manada de rayitas, eso no sirve. Pero a la semana, ahí lo volví a llamar. No, venga, yo tengo que estudiar. Entonces me dijo, listo, así funciona. Fue una red también. Así funciona esta academia, toca pagar tanto. Y ahí me enfrenté con el primer problema de adulto. Quería estudiar, pero no tenía plata. Entonces él me dijo, no, venga, yo te presto el primer mes. Yo, listo, hay que meter gente. Yo, si mete gente, le activo la suscripción gratis. Yo metí 4 personas, cuidé a 4 amigos míos y los metí y me olvidé totalmente. O sea, re mal líder en ese entonces. Me olvidé totalmente de ello y me enfoqué a estudiar. Yo estudiaba trading 14 horas. Iba al colegio 8 horas y dormía 4 horas. A veces no dormía. Pero se acaba el primer mes y yo no tenía cómo pagar mis gastos. Pagué la pieza y me acuerdo que me quedaron 25.000 pesos. Para el mes. Para el mes, para mercar. ¿Y ahora yo qué hago? Que son aproximadamente $7. Sí, más o menos entre 6 y 7 dólares en este entonces. Para comer un mes, yo compré 20.000 pesos en pan y 5.000 pesos en frutiño. Y puse eso en la sala, donde tenía la colchoneta. Bueno, yo creo que tengo un mes de vida. Y ahora sí a estudiar. Misma dinámica. Estudiaba, iba al colegio, dormía 2 horas. Eso era lo único que yo dormía. Iba al colegio 4 horas, el resto lo estudiaba. Y comía pan con frutiño, desayuno, almuerzo y cena. Así duré 3 meses, sin motilarme, porque no tenía para motilarme. Cuando ya el tercer mes ya me iban a sacar de ahí porque no había pagado el arriendo durante los últimos 2 meses. Ya me iban a cortar los servicios. Mi familia estaba preocupada. Entonces mi mamá llegaba y yo escondía los panes debajo de la colchoneta. ¿Por qué no se devuelve por la...? Yo nomás, si yo compro para el diario. Mentira, yo no tenía, pero tampoco los quería preocupar. Al tercer mes fui rentable. Yo inicié en binario. Hay muchos traders que le tiran la mala a binarias. Ojo, como trader profesionalmente yo no lo aconsejo. Pero gran parte de la carrera de Davidson se lo debe a opciones binarias. Al tercer mes fui rentable en binarias. Tenía un historial de 20-1, 30-1. Entonces yo le mandaba siempre el historial a esa persona que me estaba apoyando, a ese amigo. Ay, parce, súper bien, ya este mes te fue muy bien. Pero ahí fue la otra realidad. Y es que era una cuenta demo. Ahora sí, ¿cómo sigo? Brother, pero esto es una cuenta demo, todo este tiempo perdido, ¿no? Me conseguí $100 prestados y en 6 meses esos $100 se convirtieron en $50.000. Full interés compuesto. Con esos $100, lo primero que yo hice fue lo que sacaba la primera semana, que eran aproximadamente $25. Con eso vivía, porque ya venía a vivir peor. Entonces con eso ya podía al menos comprar arrocito y huevos. La segunda semana cubría los gastos y tercera y cuarta semana interés compuesto. 6 meses tardé en que esos $100 se convirtieran en 50.000. Pagué todo lo que tenía pendiente. Me gradué y ya ahí cambió la historia totalmente para el trader del sombrero. Me dediqué a viajar para ver si era capaz de vivir del trading. Entonces me puse un reto de que, bueno, con lo que me gane hoy, viajo mañana y vivo mañana. Mañana opero y con eso tengo que viajar y vivir el otro día. Así duré más o menos un mes viajando por Colombia. Y ya ahí dije, listo, yo creo que ya lo logré. Ya fue un mes totalmente diferente. Entonces ahí comencé fue a enfocarme en crecer el capital. En menos de un año fui rankeado como uno de los mejores de Colombia. De hecho quedé como el número 1 aquí en Colombia en IQ Option, que era el broker en ese entonces para opciones binarias. Y ahí cambió totalmente mi vida como trader. Acá hago una pausa para preguntarte, y es que tú empezaste o tuviste que ser rentable porque lo necesitabas, y la mayoría de personas que inician el trading lo hace desde la necesidad, y eso provoca que no tengan resultados porque a nivel mental pues les va a jugar en contra. Buscan operaciones donde no hay y simplemente operan por generar dinero rápido. Tú lo tuviste que hacer por necesidad porque no tenías literalmente cómo comer. ¿Cómo puedes de pronto como
diferenciarte en ese aspecto de las personas que lo hacen por necesidad y no tienen resultados. Tú lo hiciste por necesidad y sí tuviste resultados. Parce, es que yo creo que hay una diferencia grande y una cosa es tener necesidad y otra cosa es tener hambre. Yo digo que el éxito del trader del sombrero en esa instancia se debió al hambre de éxito que tenía. He conocido muchos traders que hacen sus primeros $1000 y creen que ya son millonarios o que ya pueden hacerlo en grande. Entonces pueden ya comenzar a comprar sus cosas. En mi caso yo tenía claro que lo que estaba haciendo no estaba bien. Ya, sobre apalancarme no está bien, pero lo necesito. Yo necesito hacerme un capital para poder llegar a ese nivel, a ese punto de equilibrio. Como se construye una empresa, así vi yo el trading. Entonces, a pesar de que quizás hoy estuviera ganando más, para mí eso era lo mismo. Porque los gastos seguían siendo exactamente lo mismo y el foco estaba claro. Mis primeros 50,000. Porque era donde yo le iba a decir a mi familia, venga, esto sí da, que 200 millones de pesos para un chino campesino que venía a comer pan con frutilla. Ya, entonces yo creo que ese puede ser el diferencial. Precisamente te iba a preguntar sobre tu familia. Hiciste $50,000 en 6 meses, que eso para cualquier persona acá en Colombia no es normal. Una persona que se gana un salario mínimo no se gana eso ni siquiera en 2 años. Tú lo hiciste en 6 meses y pasar de no tener ni siquiera para comer en 6 meses, tener 200 millones de pesos. ¿Tu familia qué te decía? Mi familia siempre ha sido muy quieta en esos temas. Ellos respetan todo lo que yo hago, nunca me dijeron no lo haga. Yo siempre como que, si usted lo quiere hacer, hágale. Y en temas de metas, pues yo no sé, eso fue un trato que yo hice con ellos antes de salirme de la casa y fue que nunca se metieran en mis metas, porque soy reapasionado por mis metas. Y si tengo algún círculo cercano que comienza a cuestionar esas metas o a frustrarme esas metas, pues simplemente no está. Mi familia ha tenido eso clarísimo. Entonces obviamente nunca en la parte del proceso como que me juzgaron ni nada de eso, pero ya cuando vieron que lo logré, siempre fue como obviamente ese orgullo de la casa de que venga, comenzaron a ver todo lo que había pasado en ese proceso que yo les ocultaba. Entonces sí fue un orgullo muy bonito para ellos. Okay. Al inicio iniciamos el podcast hablando de una quiebra que tuviste con 20 años de $2.5 millones, que acá en Colombia es demasiado dinero. ¿Cómo llegaste a ese punto? Ahí viene un punto importante y es que para el trader del sombrero de ese tiempo se sabía hacer billete, pero no se sabía controlar con el billete. Precisamente esta semana estaba leyendo un libro que es Conéctate con el dinero de Jürgen Klarik y él dice, hay una frase que me marcó y me recordó ese entonces y fue, cualquier imbécil puede hacer dinero, pero no cualquiera puede controlarlo. A mí en ese entonces pues se me subió el ego, se me subieron los humos. Yo decía, no, es que ya tengo 200 millones y yo ya lo hice. Pues claro, pasé de tener nada a tener mucho, el ego se me infló y mi visión dejó de ser la misma. Yo ya me estaba enfocando únicamente en construir una imagen de ese personaje, en el ego, en validación, en aprobación y en que hablaran de él. Cuando eso me rankean como número 1 del país, entonces más todavía. En ese entonces me dejó convencer de alguien y comenzamos a recibir dineros mediante una estructura de un fondo. Comencé a gestionar algunos capitales privados y en menos de un año tuvimos un crecimiento abismal. Todo iba súper bien. En ese entonces entro a la industria de índices sintéticos. Hago un muy buen trabajo en índices sintéticos. Con un broker ya le sacábamos hasta $800,000 en un día. Pero un día lastimosamente me despierto y me dicen todas las cuentas están congeladas. Pues yo estaba tranquilo. Hacía un mes me habían rankeado para índices sintéticos como número 3 a nivel Colombia también. Yo estaba tranquilo, yo no, es algo de rutina, verificaciones. Capital congelado de otras personas que tú manejabas. De ese fondo de inversión. Propios y de otras personas. Propio habían por ahí 500,000 y del fondo por ahí 2.5 millones. Yo estaba tranquilo, yo ya vivía aquí en el poblado, en Medellín, en un super penthouse, ya el estilo de vida era algo totalmente diferente y el ego también. Entonces dentro de mi ego yo decía, pues esto no pasa nada, esto es dentro de rutina. Ya cuando el contador me sienta y me dice, no, venga, es que usted no tiene con qué pagar este mes en su casa. Obviamente a un mejor estilo de vida, mayores gastos. Resulta que nos ponemos en contacto, inicia toda la parte legal y nos dicen, mínimo, este proceso les puede tardar 6 años. Si es que logran descongelar esas cuentas. Por una manada de trámites ahí, un broker establecido en otras jurisdicciones, etc. Falta de conocimiento en esos momentos. Ya cuando me sientan y me dicen eso, ahí sí se me bajó a mí. Se me bajó a mí el sumito de que, bueno, ¿y ahora qué? Entonces el contador me dice, no, venga, tranquilo, que usted quedó debiendo 10,000 millones de pesos, que equivalen a $2.5 millones.
Obviamente, pues yo estaba con otro socio, lo primero fue hablar con la gente, mostrarles pruebas y todo eso. Y yo les dije, pues, dentro de mi ética nunca ha estado el hecho de perjudicar a alguien. Nos sentamos con todas las personas, hablamos con todo y yo les dije, denme tiempo. Fue un proceso muy difícil porque yo no tenía ni siquiera con qué apagar la luz. Ya nuevamente había cometido una cantidad de errores y había despojado a una cantidad de gente de mi vida, entonces era un proceso más solitario. Lo cierto fue que duré 3 meses en ese apartamento, me sacaron porque tampoco tenía con qué pagar, ya les debía 3 meses, entonces como que me sacaron para ellos librasen al menos de mí, que por hecho fue una muy buena idea porque eso me incomodó muchísimo. Yo en esos 3 meses me iba a operar a un centro comercial, volví a opciones binarias para bregar a recuperar porque yo decía, yo tengo que responderle a la gente. En medio de mi ego yo no reconocía que había tocado fondo. Pero yo dije, no, pues ya lo hice una vez, lo hago 2 veces, lo hago 3 veces. Entonces vendía esto y lo metía y lo quemaba. Présteme 3 millones porque es que yo soy el número 1. Yo antes, en mi prime, podía poner esos 3 millones en 40 en un día. Entonces yo pensaba que en ese momento lo iba a hacer. Pero la verdad es que me estaba echando una cantidad de mentiras porque no estaba preparado psicológicamente y estaba viendo una cantidad de cosas que todavía no quería aceptar. Me tomó 4 meses entender el proceso entre críticas, señalaciones. Bueno, ya entenderás. Claro. Cómo es el proceso con capitales ajenos. Me quedo solo, totalmente, sin pareja, mi familia en el pueblo, mi familia sin cómo ayudarme porque son campesinos. Ellos tienen su finquita y su casita, pero hasta ahí. Sin socio, sin plata, sin trading. ¿Y ahora qué hago? Entonces yo decía, listo, ¿cómo le respondo a la gente y cómo me paro de esto? Un trabajo tradicional no puedo. O sea, me tomaría como 4.000 vidas más o menos. Sí o sí es el trading. Ya ahí conozco las compañías de fondeo y con eso comencé a escalar. Entré a una movie totalmente diferente, me incomodé, me fui para los lados del oriente y ahí tuve como un nuevo renacer. No fue fácil, fue un proceso bastante complejo. Entonces comencé a hablar con la gente, a irles abonando, a ir negociando con algunos que me decían, no, ¿sabe qué? Te entendemos, vimos todo, vos no te quedaste con el billete. Dame un 20% y yo te firmo paz y salvo. Y así, hasta el día de hoy todavía estoy pendiente como en $50,000. Pero ya pues la gran mayoría de esa gente, gracias a Dios, se sacó adelante. Y ahorita el trader del sombrero es una historia totalmente diferente. Obviamente con más madurez. Sí, imagínate que cuando eso yo salía a una conferencia y era tanto el nivel del ego que yo le decía al presentador, tiene que presentarme como el joven que ha hecho más de 1,000 salarios mínimos en un día. Solo porque eso saciaba mi ego, imagínate. Entonces ahí hubo un proceso bonito. En ese proceso conocí a Dios. Ya comencé a ir a la iglesia. Dios ha sido el soporte en todo este proceso, obviamente, y mi familia. Con las compañías de fondeo gané en unas, perdí en otras. Y ya pasé al capital real. Ahí he venido construyendo sólidamente hace ya aproximadamente 2 años. Gracias a Dios con unos resultados súper hermosos que me han permitido sacar el 99% de esa deuda. Y obviamente pues comenzar a diversificar en diferentes cosas y de organizar mi vida que en algún momento pensé que se me acababa. Claro, porque la fácil es decir, me desaparezco y hago mi vida y cada quien se queda con su problema, pero a nivel moral no te da responderle a las personas. Sí, total, es que esa era la fácil y nos la recomendaron en su momento. De hecho, encontraron tecnicismos legales para lavarnos las manos, por decirlo así. Pero yo siempre he tenido presente que yo esto lo hice con el objetivo de no perjudicar a nadie, porque la verdadera visión del trader del sombrero es construir un legado. Entonces ya cuando entro a un tema íntimo con Dios, cuando comienzo a trabajar en mi parte interna, entiendo que si lo hice una vez lo puedo hacer, pero no es de ese nivel del ego, sino es de ese nivel de resiliencia apoyándome en otras personas, y que si yo perdí $2.5 millones a los 20 años, ¿cuántos voy a construir a los 30? Entonces ahí entendí, esa era lo que, mi palabra a la que yo me aferraba todos los días, cuando me sentía frustrado, y es, parce, yo ya los perdí, quiere decir que los construí, yo a los 30 la voy a romper, y eso fue lo que me mantuvo como de pie ahí. Entonces sí, eso hubiera sido la fácil, pero dentro de mí yo dije, pues tome lo que me tome, lo importante es hablar con la gente y saber de que ellos van a recuperar su dinero. Claro, ya para ir terminando voy a hacerte 3 preguntas para finalizar el podcast. En este momento para ti y teniendo en cuenta todo lo que viviste, ¿qué significa Dios para el trader del sombrero? No, Dios es mi todo. Dios es la base de la ecuación. Davinson sin Dios no existe. La familia de Davinson sin Dios no existe. De hecho, comprendí en todo este proceso. Yo antes me creía el superdotado
porque yo fui rentable en 3 meses y en 6 meses llevé $100 a 50,000. Entonces yo me creía que eso era Davinson desde el ego. Y todo este proceso me llevó a entender de que, hey, eso fue un don que Dios te dio. Porque hay traders que duran 3 años en ser rentables y comenzar a retirar duro. Eso no lo hizo Davinson, eso lo hizo Dios. Dios me ha entregado, de hecho, una serie de visiones, de legados, de compromisos que ahorita se vienen desempeñando y comprendí que eso simplemente fue un don que Dios le entregó a Dios para bendecir a otras personas. ¿Ya? Entonces Dios para mí es el todo, parce, el todo. ¿Cuál es la situación actual del trader del sombrero? La situación actual del trader del sombrero, pues gracias a Dios, una persona muy bendecida, gestionando un sistema de un copy, cada quien con su cuentica, el cliente se puede desconectar cuando quiera, de más de 1.5 millones de dólares nuevamente, con capitales propios, con más de $800,000 en compañías de fondeo. Gracias a Dios, un ambiente tranquilo, puedo experimentar nuevamente esa tranquilidad, ya un poco desde la coherencia. Ya, yo creo que todo esto, la vida me hizo madurar a la mala. Y pensando con mente empresaria, esa es la realidad del trader del sombrero. Pensando en un nivel más empresarial con varias estructuras, terminando obviamente un compromiso del que no me avergüenzo. Otra persona lo ocultaría, la verdad no me avergüenzo. Y tengo amigos que me dicen, pero ¿por qué lo sigues mencionando si eso va a manchar la imagen que estás construyendo? Y yo creo que es lo contrario. Yo creo que eso antes le va a dar fuerza a esa imagen de que, hey, este loco se cayó públicamente, cometió una cantidad de errores y se llevó involuntariamente una cantidad de gente por delante, pero así como los llevó por delante, también los reubicó en su sitio. Claro. Y para toda la comunidad que está viendo el podcast y tu comunidad de redes sociales, ¿qué le espera a la comunidad? ¿Qué proyectos tienes pensados a futuro? En estos momentos estamos desempeñando varios proyectos. Primordial aportar muchísimo valor. Por eso nace este podcast, por eso está organizada la marca personal. Lo principal es aportar muchísimo valor, porque sé que hay mucha gente en estos momentos iniciando en el mundo del trading. Y la historia que el trader del sombrero vivió, he conocido 20 traders más que la han vivido. Ya, esto es algo muy común dentro de esta industria. Entonces el objetivo mediante este podcast y mis redes sociales es primero, todas las personas que vienen creciendo, aportarles un poquito de todo lo que ya viví e irles compartiendo cómo evitar esas caídas que pues muchísimo las tenemos dentro de la industria. Por otro lado, también vamos a lanzar una fundación con el objetivo de apoyar a muchísimas personas, de hacer una labor de Dios muy bonita, siempre con un mensaje de Dios de la mano. Y ya varias estructuras que pues no podemos mencionar todavía, pero se vienen grandes negociaciones con algunos países del exterior. Listo, hermano. Un gusto. Muchísimas gracias, Alex.